Deuda por Clima. Adelante, se prepara Humberto Montes de Oca, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Ya se cansaron? No. Bueno. Muchas gracias por estar acá. También muchas gracias a las compañeras de Deuda por Clima que nos acompañan, a la promotora por organizar este evento, a los diputados que también nos acompañan y que están comprometidos con un proceso real de liberación de los pueblos, de la humanidad, de la naturaleza. Como bien dijo el compañero Héctor anteriormente, estamos endeudados hasta la muerte. Si nosotros seguimos con esta política de cumplir con los pagos de la deuda, vamos a morir sin haber visto pagar esa deuda. Y en realidad vemos que la verdadera deuda que tendría que ser reconocida, la deuda con la naturaleza, la deuda con los pueblos indígenas, la deuda con los trabajadores, la deuda colonial e histórica, esa deuda no está reconocida y nadie la está cobrando. Pero es una deuda que tenemos que reconocer, que tenemos que empujar a los ricos, a las instituciones financieras del norte global a reconocer y hacerse responsables de estas deudas. Nosotras, como Deuda por Clima, sabemos que la deuda es un mecanismo colonizador. La deuda es el mecanismo mediante el cual se han legitimado todas las opresiones, la explotación y la extracción ilegítima de recursos de estos territorios que fueron colonizados. ¿Cómo podríamos explicar que los países que fueron colonizados siguen viviendo en la pobreza absoluta, en el desamparo, en la explotación, y los países que fueron colonizadores viven en la riqueza absoluta, viven en el derroche y en la acumulación? Nosotras sabemos que la deuda ha sido este mecanismo que ha legitimado esta disparidad, que ha legitimado esta jerarquía entre estos territorios. Y por eso, desde Deuda por Clima llamamos a crear un frente unido entre los países que fueron colonizados para oponernos a este sistema de explotación. Como Deuda por Clima tenemos presencia en 30 países y nos llamamos un movimiento de movimientos porque tratamos de ser el puente que una a los movimientos feministas, de indígenas, de trabajadores, a los movimientos de fe y a los movimientos ambientalistas. Porque nos hemos dado cuenta que todo el mundo luchamos por nuestro lado. Las feministas estamos peleando contra el patriarcado, los pueblos indígenas pelean a veces contra el Estado, pelean por la defensa de la tierra, los movimientos de fe también tienen otra lucha, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que unir todos estos diferentes movimientos porque hay denominadores comunes que nos oprimen a todos. Nosotros sabemos que son de las instituciones del norte global es de donde se surge toda la violencia que nos explota y que esa violencia se incorpora en nuestros territorios, se mete en nuestras mentes, se mete en nuestros cuerpos y creemos que tenemos una responsabilidad con ellos cuando es al revés. Sabemos que estos entes que nos oprimen tienen nombre, apellidos y dirección. Y si nosotros no los enunciamos como tal, como los que nos oprimen, vamos a llevarlos a un camino de muerte. Sabemos que las deudas que tenemos necesitan muchos años para ser pagadas, pero como movimiento sabemos que no tenemos ya ese tiempo para seguir con este juego. No tenemos tiempo para seguir con medias tintas y tenemos que exigir un cambio sistémico ya. Nosotras no vamos a llamar a un movimiento ambientalista que se centre en que todo es nuestra culpa por usar popotes o que es nuestra culpa por usar coche o por consumir en las formas con las que tenemos que consumir. Sabemos que esta crisis climática que estamos viviendo es una crisis sistémica y se enclava en todo el sistema capitalista que solo busca la acumulación de bienes y que solamente busca el beneficio de unos pocos. Nosotros le llamamos por su nombre, le reconocemos como lo que es y llamamos a esta gran convergencia de poderes. Sabemos que estas deudas económicas no se van a pagar, no solamente son deudas ilegítimas, sino son deudas impagables y no las vamos a poder pagar con toda la extracción de recursos que hagamos ni explotándonos todos nuestros cuerpos. De hecho, estas instituciones del norte global, las instituciones bancarias, las financieras, ni siquiera buscan que paguemos la deuda, lo que buscan es mantener su poder y su autoridad sobre nosotros. Nosotras sabemos que tenemos que identificar estos mecanismos que nos oprimen y posicionarnos en su contra y tenemos que crear un frente unido de países que nos posicionemos en contra de esta deuda porque ya hemos visto que cuando un país por sí solo se pronuncia en contra de este mecanismo de deuda es un llamado al suicidio. Hemos visto cómo líderes revolucionarios, líderes que están comprometidos con el cambio han sido asesinados en nombre del pago de las deudas.
han sido llamados tiranos, han sido descartados de la historia. Y en este sentido queremos reivindicar sus nombres como Tomás Sankara, Fidel Castro y hasta el mismo Jesucristo. Aquí les voy a contar un poco. Ya hemos hablado en las diferentes presentaciones en Asia de la anulación de las deudas para que haya un equilibrio social. El Código de Hammurabi dice que se tienen que anular las deudas, liberar a los esclavos y se tienen que regresar las tierras porque si no la humanidad va a colapsar. Esta ley, la ley de la anulación, esta ley de jubileo se ha repetido por miles de años en la historia. Y hay muchos estudios antropológicos que tracean cuándo este tiempo de jubileo fue eliminado de la historia de la humanidad. Actualmente nos suena muy utópico, muy inalcanzable llamar por anulación de deudas, pero esto solamente es un sentido común que se gestó a partir del mundo occidental, específicamente con el tiempo de los romanos. Esta concepción del mundo de restablecer el orden mediante la anulación de deudas, la devolución de las tierras, anulación de deudas y la liberación de los esclavos es mucho más antigua que nuestro sentido común neoliberal capitalista. Y se hacía porque los gobiernos sabían, los reyes sabían, los imperios sabían que si tú dejas que la gente no anule las deudas, va a surgir una clase dominante, una clase oligárquica que va a empezar a cooptar a toda la gente, va a empezar a robarse toda la tierra y se va a hacer con más poder que el mismo gobierno. Muchas civilizaciones humanas, los sumerios, acadios, babilónicos, han sabido esto. Y esto ha estado en la tradición, se incorporó en la tradición judaica y luego lo incorporó el cristianismo. Jesucristo Jesucristo, el primer sermón que él da, el primer discurso que él da, es por la anulación de las deudas financieras. Jesucristo estaba hablando de dinero, él era un líder revolucionario que por eso tenía tantos adeptos empobrecidos y esclavizados y también endeudados. Y fue por eso que el Imperio Romano, como ya había eliminado esta tradición de anulación de deudas, ¿qué hizo? Pues va y lo mata. Lo matan y 300 años después de cometer este crimen, se apropian de este movimiento revolucionario, traducen a propósito anulación de deudas por perdón de los pecados y lo transforman en una religión que solamente va a servir a los acreedores y a los prestamistas, a los que están en el poder. Esto está documentado, esto se puede analizar en muchas ocasiones y podemos ver que se repite en muchos episodios de nuestra cultura, pero perdiendo su significado original. La palabra que Jesucristo empleaba para llamar a esta liberación era terror. Esa era la palabra con la que hablaba de esta liberación, de este equilibrio de fuerzas. Y entonces, esta frase, esto viene en el Levítico 25 de la Biblia, lo tradujeron como perdón de los pecados, pero aparece hasta en la campana de la independencia en Filadelfia, en Estados Unidos, y también la Estatua de la Libertad tiene esta imagen, como estas referencias bíblicas, pero perdiendo por completo el significado de libertad. Para la mente occidental, para la mente contemporánea, hablar de este tipo de libertad es la libertad del mercado, o la libertad de los ricos, la libertad de los que están en el poder. Pero en realidad este llamamiento a la libertad era para la liberación de la gente pobre, la gente endeudada, los esclavizados. Y ese es el sentido que hemos perdido y que tenemos que recuperar. El próximo año, hago todo este llamado al jubileo, porque el próximo año es año jubilar. Y por eso estamos en un momento crucial para llamar a esta anulación de deudas. Si no traemos el tema de la anulación de deudas, estaremos perdiendo un momento histórico importante y tendremos que esperar unos 25 años más si es que la humanidad llega a ese momento. Sabemos que tenemos que, bueno, les comento esto porque tenemos ahorita 30 países que nos estamos aliando para poder hacer este llamamiento en conjunto, para poder presionar a nuestros gobiernos a exigir la anulación de las deudas, la suspensión de pagos, la auditoría de los pagos y también para crear el poder popular suficiente para que nos posicionemos en contra de estos mecanismos. Nosotras sabemos que la única deuda que tenemos que pagar es la deuda que se tiene con los pueblos y esa hay que exigírsela a los que han estado oprimiéndonos. También es importante para nosotros crear esta alianza con ustedes, con la promotora, con los líderes sindicales, con los movimientos indígenas, porque no vamos a librar esta lucha solas y porque necesitamos crear el suficiente poder popular para esta fecha. Entonces, pues nos ponemos a su disposición como Deuda por Clima para apoyar, para crear más convergencia. Somos un movimiento liderado por mujeres, es un movimiento de juventudes
que por fin traemos el tema de la clase a la discusión ambiental. Es para nosotros importante reconocer que la lucha por el medio ambiente, la lucha por la justicia climática es una lucha por la justicia social. Entonces, pues hasta ahí dejo mi participación, nos volvemos a poner a sus órdenes, a crear esta convergencia de fuerzas y le agradecemos de nuevo a la promotora por ser nuestra guía en este gran camino. Muchas gracias.